Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Padre Celestial, suplicamos que podamos entender tu palabra, que podamos discernirla y llevarla a otros, que el impacto de tu palabra en nuestras vidas nos transforme, nos moldee, nos conforme a tu imagen. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Muy bien, de nuevo, como hemos venido exponiendo estos domingos, el Señor venía de la región de Galilea, particularmente estaba en Capernaum y se dirigía a Jerusalén. Por un momento el Señor estaba preparando a sus discípulos, evitó las multitudes, pero en este momento el Señor se encuentra en la provincia de Perea. Esto es al otro lado del Jordán. Y en la última porción vimos el inicio de una nueva sección, y es el ministerio del Señor en esta región, en Perea. Como vimos en el pasado sermón, el Señor ahí habló del plan original de Dios en el matrimonio, poniendo esto en orden, ¿no?, con la situación que tenían ahí los fariseos, matrimonio versus el divorcio ilícito. Y ahora, conectado con esto, tenemos el tema de los niños en el reino de Dios. Y vemos una clara conexión aquí. Los dos relatos nos muestran dos grupos de personas que en esta sociedad estaban siendo dejadas en un lugar inferior: las mujeres y los niños. Recuerdan ustedes que los hombres entonces estaban solicitando el divorcio por cualquier razón. Ellos se apoyaban en que Moisés había mandado la carta de repudio para dejar a sus mujeres, y ellos tenían entendido que era por cualquier cosa, por cualquier razón. Recordemos a los dos rabinos que habían en ese momento, Shammai, Hillel, y uno de ellos, pues muy liberal en cuanto a esto, pensaba que cualquier cosa era razón para dejar a la esposa. Incluso tiempo después algún rabino dijo que si encontraba al esposo una mujer mejor, más bella, podía dejar a su esposa. Entonces el Señor está tratando con esta situación de las familias, del hogar, y aquí entonces el día de hoy vamos a tener dos puntos en nuestro sermón. Y en primer lugar es el lugar de los niños en el reino de Dios, y el segundo punto es la analogía de los niños aplicada al recibimiento del reino de Dios. Y vamos a ir entonces a nuestro primer texto, el versículo 13, la primera parte dice: y le presentaban niños para que los tocase. Entonces, como ya dije, estos hechos se dan ahí en la región de Perea, al sur, como ya lo vimos en Marcos 10:10, los discípulos estaban en una casa. Los niños, según vemos aquí en nuestro pasaje, eran niños de mediana edad, pero si ustedes miran Lucas 18:15, en el original se usa la palabra griega brefe, que hace referencia a infantes o a bebés muy pequeños, bebés de brazos. Entonces entendemos que habían bebés de brazos, niños más grandecitos, niños de varias edades. Estos niños eran hijos y parientes de las personas que estaban siguiendo al Señor, y aunque los niños hacen parte importante aquí del relato, la exhortación está dirigida principalmente a los adultos, y en este caso a los apóstoles en primer lugar, y en adelante a todo el que sea tropiezo a los niños. Toda la iglesia, hermanos,
necesita recordar esto. El pasaje habla de no impedir a los niños venir a Él. Y vemos que unos llevaban a los niños y otros lo impedían. Los padres llevan a los niños, muchas veces también pueden ser ellos mismos quienes limitan el camino, o pueden ser otros, como en este caso. Los padres son los que los ponen en el escenario del reino de Dios o los quitan. Nuestro ejemplo, aquí nuestra diligencia, nuestra enseñanza facilita que ellos puedan venir abiertamente, libremente al Señor. Entonces, para todos los padres, hermanos, quiero decirles que esto no es opcional. Usted no puede ceder para dejar a sus hijos en casa, como algunos hacen, les dan esa opción de poderse quedar en casa mientras que usted está en el culto, porque no quieren venir al culto, porque no quieren participar de nada espiritual. Y no hacer nada con relación a nuestros hijos es también serles tropiezo. Como estos padres en el pasaje, usted debe traer a sus hijos al Señor. Y estas personas querían que el Señor pusiera sus manos sobre ellos, sobre esos niños. Mateo 19:13 dice que los niños fueron presentados para que el Señor orase por ellos. Según vemos en el versículo 16, el Señor los toma en los brazos, aquí en nuestro texto, y los bendice, lo que dice el final del texto. Los padres acostumbraban pedir la bendición a rabinos reconocidos. Los rabinos hacían esto, oraban por ellos y ellos declaraban las promesas del Señor sobre los niños. Para los judíos, poner la mano sobre los niños era un acto solemne. Había un gran significado, hermanos. La idea era transferir algo a otra persona. Leemos de casos de imposición de manos en las Escrituras en señal de unción, otros de bendición impartida, de comunicación de autoridad, de recepción del Espíritu Santo. Cuando es para bendición, las manos no se imponen a los incrédulos, sino solo a los que están en el pacto. Bueno, se presupone de esas personas que están o estarán en el pacto. Jesús oró aquí por ellos y sabemos todos aquí que Cristo es el mediador del pacto, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces esto confirma para los receptores los privilegios que hay en el pacto. Y recordemos que las oraciones de Jesús son siempre oraciones efectivas. En segundo lugar, es importante que tomemos en cuenta que el Señor iba rumbo a Jerusalén. ¿Y qué le esperaba en Jerusalén? Le esperaba el rechazo y la muerte. Le esperaba el sacrificio. Y hermanos, no olvidemos aquí que el Señor Jesucristo era completamente humano. Él estaba conmocionado por lo que le esperaba. Pero esta circunstancia no le imponía afán, no le imponía hostilidad para atender a los niños. Y muchos cuando tenemos o sabemos de circunstancias donde las cosas están en contra y parece que todo nos está saliendo mal o vienen cosas difíciles, pues nos alteramos. Y lo último que tenemos es tiempo para hablar con nuestros niños o jugar con ellos o decirles algo o responder sus preguntas. El Señor estaba también ocupado con una gran multitud. Y en contraste, nosotros nos desesperamos ante cualquier situación y los más afectados son los niños, a quienes ignoramos por nuestros oficios, por nuestras preocupaciones. Pero hermanos, Él tuvo el tiempo para atender a los niños. En medio de todo esto tuvo el tiempo para tomar y bendecir a uno por uno. Y recordemos que al Señor le seguían grandes multitudes. Entonces, esto tuvo que tomar un tiempo considerable. Y lo que vemos es que para el Señor, hermanos, esto no fue tiempo perdido. Esto fue tiempo ministerial. Y así es, hermanos, detenerse para alzar un niño y tratarlo con todo el agrado, con interés, con ternura, como vamos a ver aquí, fue parte del ministerio de Jesús, fue parte de su agenda importante. Y el Señor los bendijo. Atender a los niños de esa manera es facilitarles el camino a Jesús. Es lo que estamos llamados a hacer todos nosotros, pero muchas veces en la iglesia hay tiempo para hablar con todos, pero menos con los niños. La mayoría no se detiene a hablar con ellos y eso es porque no es
de su interés, porque sienten que no van a enriquecerse ni edificarse lo suficiente al hablar con ellos como lo hacen con un adulto. Casi nadie saluda a los niños, pero esto es no tenerlos en cuenta, no verlos como parte del reino de Dios. Es una acepción de personas, que ellos jueguen, que ellos hablen entre ellos, que armen su comunidad social de infantes. Pero si nosotros actuamos como Jesús, ese tipo de comportamientos no deberían tener lugar. Y somos presbiterianos, hermanos, y somos presbiterianos. El tiempo invertido en un saludo, en un abrazo, en una respuesta, es valioso en el reino de Dios. El Señor admira eso. El Señor lo hizo y nos dio ejemplo. Volviendo al texto, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos estaban reconviniendo, regañando a los que traían los niños al Señor, limitando su acceso al Señor. Los discípulos veían la presencia de los niños como algo inoportuno, innecesario. Venían estos niños como no importantes, como tropiezo, interferencia innecesaria en los asuntos del reino. Tal vez veían que como aún eran bebés, no estaban en condiciones de aprender. Solo iban a ser interrupción, distracción. Tal vez pensaban que si lloraban iban a interrumpir el discurso. Y hoy en día, como ustedes saben, pasa lo mismo. Muchos están molestos porque un niño llora en el culto, porque no les deja oír. Y es interés en nosotros mismos. Están molestos cuando ven luchar a los padres para mantenerlos sentados y atentos en el culto, que es un trabajo durísimo. Es difícil. ¿No deberíamos más bien facilitar esa labor? Dar ayuda a los padres y considerar la situación particular que todos los padres tienen, que es diferente en cada infante. Hay luchas que muchos aquí están teniendo con sus hijos, pero muchos ni siquiera preguntan por eso. No preguntamos por eso. Y volviendo a los discípulos, tal vez también su intención pudo ser buena. En su momento, en su ignorancia, solo querían cuidar de Jesús, que pudiera hacer su trabajo. Y muchos estamos así, tratando de que todo se mantenga en orden para que toda la iglesia pueda escuchar el Evangelio. No es malo esa intención, porque tenemos el interés en las cosas del reino, que todos puedan escuchar. Pero, el pero es sin ignorar a esos pequeñitos que están entre nosotros. Ellos no estaban tomando en cuenta una importante parte del pueblo de Dios, y son los niños. ¿Y qué hizo el Señor? Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Para el Señor era natural, necesario que los niños estuvieran presentes, que fueran traídos a Él. Esos niños eran niños judíos que por lo tanto llevaban la señal del pacto, la circuncisión, eran hijos de la promesa. Son importantes, como lo dice el salmista, Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Era y es obligación de los padres llevar a los niños al contexto del reino de Dios, a la adoración, a la instrucción. Los padres son responsables de enseñar a sus hijos a guardar el camino del Señor, y ellos estaban ante Dios mismo ahí en ese escenario, ante el verbo hecho carne, ante la palabra. Como el Señor lo esperaba de Abraham, cuando le dijo en Génesis, o dijo de él en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto hace referencia a esas promesas que contiene el pacto. Hay una tarea que hacer, y es llevar a los niños al Señor, porque ellos son herencia de Jehová, porque hay bendiciones que el Señor desea traer sobre ellos. El Señor los quiere bendecir. Somos nosotros a veces los que impedimos, los que limitamos su acceso. También Isaías dice, Isaías 54:13, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces el Señor ordenó a los discípulos que dejaran a los niños venir a Él, que no pusieran ningún obstáculo, ninguna barrera para limitar su acceso, porque los niños estaban siendo bendecidos, estaban siendo edificados en el camino de conocer al Señor y glorificarlo.
Los discípulos con esa actitud limitaban ese proceso, excluían a personas que estaban en el pacto como los bebés. Josué incluye a toda su familia, su casa, en su determinación de continuar sirviendo al Señor. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el libro de Josué vemos que la palabra de Dios se leía a todos, incluyendo a los niños. Vaya conmigo a Josué capítulo 8, versículo 35. Josué capítulo 8, versículo 35. Dice: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Noten ustedes la designación aquí: mujeres, niños, extranjeros, toda la congregación. Los llama la congregación. Los llama la congregación. Joel 2:16, vaya conmigo a ese texto también. Ahí vemos que los niños grandes, los más pequeños, los que maman, eran convocados a la adoración al Señor. Joel 2:16. Noten ustedes: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, los niños deben ser expuestos a la palabra de Dios constantemente, hermanos. Ellos deben oír de Cristo. Nunca es muy temprano para ser salvo. El salmista en el Salmo 78, 2 al 4 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, somos responsables de comunicar a nuestros hijos las maravillas de Dios. Quedarnos callados, quedarnos quietos, es encubrir. Alguien dijo que las generaciones futuras nos bendecirán o nos maldecirán por lo que hicimos con ellos. Nuestros hijos, digámoslo más así, más cercano, nos bendecirán o nos maldecirán por lo que hicimos con ellos en esta etapa de su infancia. En Zacarías 8:5, los niños jugando en las calles eran un símbolo de que la bendición de Dios estuvo sobre el pueblo. Mire lo que dice Zacarías: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. En Hechos, noten que dice jugarán en ellas, ¿no? El juego no es algo malo, como algunos piensan. Es parte de la infancia. En Hechos 2:39, la promesa incluía a los hijos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si la promesa incluye a nuestros hijos, ¿con qué derecho nosotros vamos a excluirlos de la palabra? En 1 Corintios 7:14, el Señor llama a los hijos de un padre o una madre creyente, así haya un solo padre creyente, los llama santos. Nuestros hijos están apartados, están puestos a las bendiciones del pacto, a la vida del reino, para conocer la verdad de Dios. En Mateo, los muchachos, a diferencia de los principales sacerdotes y escribas, hacen algo particular: aclaman y reconocen a Jesús como el Hijo de David, o sea, como el Rey del reino. Mire lo que dice Mateo 21, del 15 al 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos
aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Volviendo a nuestro pasaje, hermanos, vemos que estos niños traídos a Jesús, pues no eran conscientes tampoco plenamente de su relación de pacto, de su fe. Ellos no eran conscientes, como en estos pasajes que vimos. Los que maman están incluidos en la congregación, son bebés muy pequeños, no son conscientes. Vimos la palabra en Lucas, breves, bebés, infantes de brazos, los que maman. Pero el Señor los toma en cuenta, les dedica tiempo. Y de nuevo, hermanos, los niños a menudo son vistos como poco importantes. En cuanto a la vida espiritual, a veces los niños a menudo son subestimados y excluidos. Impedir o limitar su acceso al Señor es serle tropiezo. Eso implica su exclusión del culto, de opinar, de preguntar en estudios bíblicos, de leer las Escrituras, de orar. Algunos no tienen paciencia con esto, porque oran en su fragilidad, en sus limitaciones, los que ya pueden orar, o porque leen mal. Hay falta de paciencia, es prepotencia nuestra, es exaltación académica y religiosa. Todo eso los silencia. No queremos ceder, no queremos aterrizar el aprendizaje y la pedagogía a su edad, a sus capacidades. No queremos involucrarnos o que interfieran en nuestras elevadas conversaciones y oraciones. Y nosotros asumimos que deben ajustarse, entender a nuestra manera, que deben aceptar. Y eso nos lleva a considerar muchas cosas que siempre, hermanos, debemos tener presentes. Los niños deben estar en el culto. Primero, la liturgia y la enseñanza debe ser explicada y recordada en las casas por los padres a los niños. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? La escuela dominical de niños debe ajustarse a las edades. En cuanto a la instrucción, debemos buscar que nuestros niños no solo quieran estudiar los superhéroes de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver los superhéroes, sino todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, toda la Escritura. Los maestros no deben subestimar a los niños, sino que deben estar preparados adecuadamente para enseñarles. La preparación de una clase de niños debe tomar el tiempo necesario. Muchos piensan que porque son niños, entonces la clase, eso es cualquier cosa. No hay que estudiar, no hay que prepararse. Hermanos, en la educación secular, cualquiera sin preparación no puede ser docente. No puede ir a un colegio y decir, yo enseño porque yo quiero. No, tiene que pasar, tiene que ser llamado, convocado, tiene que ser entrenado para enseñar a los niños. Pero muchas veces las iglesias no dan importancia a eso. Las familias no procuran ayudar a los niños para ir a Cristo porque no les enseñan, no repasan lo aprendido en el culto o en la escuela bíblica. Y hay muchas excusas contra eso. En cuanto a los más pequeños, algunos piensan que no hay manera de explicarles y hacerles entender, hay que esperar que sean más grandes para que puedan comprender. Entonces lo dejan así. Eso hace que la fe se vea como algo meramente académico y racional. Pero hermanos, ustedes pueden hablarle de Cristo a su hijo o hija desde que está en el vientre. En lugar de ponerle música clásica, léale la Biblia. En lugar de ponerle una linterna para que se mueva, léale la Biblia. Las Escrituras son luz en medio de las tinieblas. Teniendo oído, puede escuchar la palabra. Puede ser sensible a la palabra y eso va a quedar grabado en su mente de seguro. Después, aun siendo bebés, pueden recibir el mensaje con sus sentidos, con videos, imágenes, juegos, actividades didácticas. Y apenas ellos puedan hablar, pueden memorizar las Escrituras. No subestimemos sus capacidades, no subestimemos su potencial en cada edad. Más bien debemos conocer más sobre sus habilidades en cada momento y usar bien el tiempo entrenándolos en esa hermosa labor. Y eso, hermanos, va a tomar tiempo. Tiempo que ustedes consideran importante para hacer otras cosas. Pero tiempo que es necesario para salvar sus vidas. Y no solamente debemos ser proveedores de su parte espiritual, sino de todas sus áreas. Participamos en toda su construcción como personas, de lo que van a hacer en la sociedad, de su provisión, de todas las necesidades que tienen.
Ahora, hermanos, yo quiero aclarar aquí lo que no enseña este pasaje. Este pasaje no enseña que los niños sean salvos por ser niños. Todos sabemos eso. Este pasaje no dice que los niños nacen sin pecado. Este pasaje no es la base bíblica para presentar a los niños como una ceremonia. Entonces el Señor los bendijo, entonces tenemos que presentar a los niños. No, no está diciendo eso. No se nos manda a practicar esto como regularmente se nos manda a practicar, por ejemplo, la Santa Cena y el bautismo. Estos niños, los varones, habían sido ya circuncidados y también habían sido ya presentados al Señor en el templo como ordenaba la ley. Para los niños había ciertas cosas que debían ofrecerse, para las niñas también. Estaban ya en el pacto las niñas por representatividad también de sus padres, y ahora eran llevados al Señor para ser bendecidos. Esa presentación de los niños como el Señor en el templo que fue presentado, era una ritualidad del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien quiere hacer eso, como algunos hoy enseñan, necesitaríamos tener templo, tener sacerdotes, ofrecer sacrificios y cosas del Antiguo Testamento que ya no están presentes a la luz del Nuevo Pacto. Hoy en día los infantes no deben ser presentados al templo, sino que deben ser bautizados, como todos sabemos aquí, y esa es la señal del pacto. Pero aquí con estos niños vemos que el Señor no los bautizó, y no lo hizo porque primero, siendo judíos, los varones eran circuncidados, y porque el bautismo cristiano es una ordenanza del Nuevo Pacto que viene después de la resurrección de Cristo en la Gran Comisión. Todavía en este momento eso no había sucedido, entonces esos niños no fueron bautizados. Este pasaje entonces enseña del cuidado y la atención especial que debemos tener hacia nuestros niños, que son esa parte del pueblo de Dios que representa a los más necesitados, los más vulnerables y que a veces son subestimados. Su carácter humilde, su carácter dependiente, crédulo, es comparado con las características que deben tener quienes reciben el reino de Dios. Los niños, siendo junto con sus familias la iglesia visible, no deben ser excluidos hasta que hagan una profesión de fe. Ellos son parte de la iglesia, son considerados en representación de sus padres santos, son considerados santos, apartados para ser receptores de la enseñanza, el ejemplo y la vida del reino, para responder al Evangelio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, personas que no son conscientes de su relación de pacto, son incluidas en el pacto y reciben bendiciones y un llamado a la fe, por la fe de sus padres, de un representante pactual. Son vistos de manera especial por Dios, son privilegiados, son diferentes al mundo. Ustedes deben decirle eso a sus niños. Ustedes son niños diferentes al mundo. Y el Señor dice aquí algo muy importante. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y el Señor aquí hace una transición del tema de los niños para hablar de la salvación. Este pasaje no solo habla de los niños, su enfoque no está solamente en los niños. Y lo que dice es que el reino de Dios es de quienes son como los niños. En Mateo 11:25 dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Según vemos aquí, el Evangelio es revelado por el Padre Celestial a los niños, pero para los sabios, para los entendidos, el Evangelio está escondido. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del Espíritu. La comparación también es con un niño en el nacimiento, ahí en ese pasaje, en ese encuentro de Jesús y Nicodemo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de nuevo la misma idea, un niño como es dependiente de su madre, ¿cierto? Hay dependencia en el total. El vientre de él depende de ser alimentado, depende de los latidos del corazón de su madre, del sustento de su madre. Entonces la idea es que hay que tener una consideración especial con los niños, dejarlos venir a él, porque ellos representan el carácter y las condiciones en las que se debe recibir el reino de Dios. Los que están viniendo a Cristo sin condiciones, con humildad y fe, los que están llevando a sus niños, que no pueden ir ahora a Él en esa disposición completa, están haciendo lo correcto, están teniendo las características de los hijos de Dios.
Si el plan de Dios incluía nuestra descendencia, instruyéndola y guiándola a Cristo, no se puede impedir a los niños venir a Cristo, porque en esto se estaría haciendo tropiezo a los más frágiles del reino, a los más pequeñitos. Los niños que están hoy aquí, hermanos, fueron traídos por ustedes, padres, como estas personas de nuestro pasaje. Ustedes tienen un reflejo igual que estas personas en nuestro pasaje. Algunos los trajeron en brazos y recibieron el bautismo. Otros los llevaron de la mano, más grandecitos, y solicitaron el bautismo para sus hijos también después. Pero todos los trajeron porque creen que aquí en la comunidad del pacto está el Señor, y los trajeron para ser bendecidos, para un encuentro con el Señor, para que sean edificados y tratados por el Señor, para que sean salvos. Ustedes han traído a sus hijos a Dios. Y hermanos, eso es lo mejor que han podido hacer por sus hijos. El regalo más grande, lo más glorioso que han podido hacer. Y yo sé que ustedes han hecho muchos esfuerzos por sus hijos, todos hemos hecho muchos esfuerzos por nuestros hijos, pero lo más grande que han podido hacer, y esto es también un mensaje para los hijos que están escuchando, es que sus padres los hayan traído a Jesús. Es que un día sus padres determinaron venir, pero no solos, con sus familias, y traerlas ante la palabra de Dios. Yo quiero animarlos para que no desistan, padres, para que oren por ellos, para que los sigan acompañando con sabiduría y pongan el camino de Dios delante de sus ojos con su vida, con su testimonio, con la autoridad de Cristo. Ya hicieron algo muy importante. Ustedes han actuado como el Señor lo quería. Pero no se conformen nunca. Sigan insistiendo. Busquen y quiten todo tropiezo que ustedes mismos hayan podido tener. Porque así, como hemos hecho bien, yo sé que hay cosas en las que hemos fallado. Hermanos, este pasaje nos muestra que solo hay un camino. La forma de entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, es haciéndose como un niño. Y esta es la parte para nosotros los adultos. ¿Cómo es un niño? Dependiente, humilde, no autosuficiente, sin dudas, no tiene pretensiones, es confiado, espera su provisión. Hay un momento en que los niños creen que sus padres lo saben todo y que siempre tienen razón en todo. Ellos son crédulos, ellos son confiados. Si el papá les dice algo, ellos lo creen. Como ya vimos en los anteriores pasajes, los pequeñitos del Señor son el pueblo de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas y todas las bendiciones que vienen del Evangelio. Jesús es el rey de ese reino y Él gobierna sobre sus súbditos, sobre su pueblo. En el reino nosotros obedecemos a Cristo y le servimos. Nuestro pasaje dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. No hay otra manera, recibiéndolo solamente en dependencia, confianza, humildad y disposición. Mateo 18, el pasaje paralelo, dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Usted está aquí, pero Dios le manda a hacerse como niño. Así como un bebé acepta con disposición y confianza lo que se le ofrece, así todos debemos recibir el reino de Dios, y recibir el reino de Dios es recibir a Cristo como Señor y Salvador y someternos a su palabra. Es recibir la vida eterna y continuar viviendo de acuerdo a ese mandato del Señor, en humildad, en dependencia, en confianza. Por la gracia de Dios, todos los creyentes son tratados para abandonar todo ese orgullo y toda esa jactancia, toda dependencia de poder, de dignidad para alcanzar por sí mismos la salvación. En el Sermón del Monte, hermanos, en las bienaventuranzas, y me gustaría que fueran ahí ese pasaje, los verdaderamente bendecidos y felices y los que reciben el reino de Dios son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu consideran que su salvación solo viene del Señor. Los pobres en espíritu son los que son conscientes de su situación, los que no pretenden agregar nada a su salvación, los que reconocen sus pecados delante de Dios. Esto es todo lo contrario a los orgullosos, los soberbios, que se consideran sin necesidad de salvación, que se creen autosuficientes, que no reconocen su pecado, que se exaltan como buenos. Los pobres en espíritu son los que se humillan,
los que están en necesidad espiritual, que reconocen su incapacidad. Ellos, como Pablo, dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es su dicho constante. Pero también van a Cristo y dan gracias a Dios por Cristo que los ha liberado. Los pobres en espíritu se hacen como niños, humildes, sencillos, dependientes, enseñables, y así reciben el reino de Dios como un regalo. En el mundo los que tienen capacidad, mérito, los que aportan son los que valen, pero no puedes ir a Cristo poniendo condiciones y reclamando derechos. No vienes aportando nada, vienes en una condición de necesidad, de miseria, vienes dependiente, como un niño en brazos que espera en ser alimentado, atendido y tratado. El bautismo tanto de niños como de adultos revela precisamente eso. El agua implica la purificación de nuestros pecados, purificación lograda por Cristo. Y ahorita vamos a tener un bautismo, ustedes van a poder percibir esto. El agua viene ¿de dónde? De arriba sobre nosotros, porque de ahí nacemos, de Dios, por la obra del Espíritu, y representa que el Espíritu vino a nosotros. El agua es traída a la persona, no la persona llevada al agua, porque la salvación viene de Dios a nosotros. El adulto no tiene más capacidad que el bebé recién nacido para ser salvo. A veces algunos dicen: esperemos a que el niño tome su decisión, que él entienda el Evangelio, como si esto fuera racional. Todos hemos sido traídos por la gracia de Cristo, hemos sido regenerados por su Espíritu para apreciarle y recibirle. Sin esa intervención vivificante habríamos escogido seguir en el mundo. Entonces tanto el bebé como el adulto están en la misma condición, y la salvación como el bautismo se recibe solo una vez, porque esto está en manos de Dios, no se pierde porque está en las manos de Dios precisamente. El bautismo implica nuestra adopción, porque hermanos, éramos como niños huérfanos. Significa que entramos a ser parte de una familia, la familia de Dios, donde somos edificados, donde somos pastoreados como hijos obedientes. Hermanos, hacernos como niños sigue siendo un llamado constante. Esa es la noticia que quiero darles hoy también. Es un llamado que ahorita tiene lugar para los que incluso ya están avanzando en la fe. Necesitamos revisar si nuestro orgullo ha venido a tomar lugar en nuestros corazones. Porque verdaderamente, si usted no está en el reino de Dios, siguiendo estas enseñanzas como un niño, que es seguir el Evangelio precisamente, no entrará en el reino de Dios. No se engañe, no piense que va a entrar con jactancia y orgullo, con altivez y prepotencia al reino de Dios. Esto sigue siendo importante hoy, es el Evangelio. Por último, hermanos, vemos la ternura del Señor en el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y esto es muy similar a Isaías 40:11, donde dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor toma uno por uno a estos niños en sus brazos. Mientras alza cada niño, pone su mano sobre ellos, los bendice y después los devuelve a sus padres. Entonces el Señor no les discrimina por la edad, por la falta de entendimiento, por su importancia en la sociedad. El Señor los consideró parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia visible, receptores de las bendiciones de Dios. El Señor protegió a estos niños en todo sentido. Recordemos el pasaje anterior sobre el divorcio ilícito por cualquier cosa. Como decía, estaba afectando terriblemente a esta sociedad, dejando al niño sin uno de sus padres en una situación terrible. El Señor protegió la institución del matrimonio y la familia, mostró igualdad entre hombre y mujer, la unión en amor y lealtad, la descendencia santa contra la dureza del corazón. Y rechazar a los niños aquí es realmente endurecerse. Nosotros, hermanos, somos llamados a tratar a los más pequeños con la misma consideración, con la misma atención e interés. Pensemos si estamos haciendo esto, si tratamos a nuestros niños de esa manera. Debemos facilitar el acceso a los más pequeñitos del reino. Y esa tarea inicia desde la infancia temprana y se extiende por toda la vida. Hermanos, fue Dios quien dispuso el paso por todas estas edades.
Es el que diseñó todas las características tan particulares que puede tener un niño. Él diseñó la familia precisamente para la protección de ellos, la iglesia para su cuidado, para su instrucción espiritual. Y Él pone con todo esto una ardua tarea en nuestras manos. Y es la tarea de instruirles con el Evangelio, con el ejemplo, pero en su propio idioma y en sus propias capacidades. Eso es hacerse judío al judío y gentil al gentil también. Somos responsables de no negarle los derechos y todo lo necesario para su desarrollo, de propiciar en la familia ese ambiente de ternura y de paz, y la tarea de edificar una simiente santa, una generación de personas que amen a Dios. De nuevo, es difícil, les va a costar, tienen que sacrificar sus vidas. En segundo lugar, las enseñanzas aquí son dobles porque somos llamados a considerar nuestra salvación. Y con esto, pues ya estamos en conclusión. Si nos hemos hecho humildes y cada día más dependientes y enseñables, o si por el contrario, tenemos que ver si estamos siendo arrogantes o autosuficientes. No debemos olvidar que solo los que se hacen como niños podrán entrar al reino. Examinemos esa confianza, esa dependencia, esa humildad profunda. Miremos cuál es nuestro trato hacia los más vulnerables del reino. Eso es una buena medida para saber en qué lugar estamos. Acuérdense de las enseñanzas del Señor que ya vimos. ¿Quién es el más grande entre vosotros? El que más sirve. Revisemos nuestro servicio, nuestra disposición hacia los demás. Y acerquémonos a Cristo para aprender de Él y ser moldeados, porque lo que yo estoy predicando aquí no es el ejemplo de ninguno de nosotros, estamos hablando de Cristo, de la ternura de Cristo. Acerquémonos a Él, porque siempre necesitaremos crecer en esa gracia, en esa dependencia, en esa confianza y humillación. Aprendamos de Él, quien es manso y humilde del corazón. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu palabra santa, poderosa, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y queremos suplicarte que podamos aplicar esta palabra oída, que podamos guardarla en tu poder, en tu gracia. Te pedimos las bendiciones del pacto sobre nosotros, sobre nuestros hijos, tus misericordias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos la exposición de la palabra de Dios y hoy tenemos administración de los dos sacramentos. ¡Qué bendición! Entonces, en primer lugar, vamos a estar en el bautismo y seguidamente vamos a pasar al sacramento de la Cena del Señor. Y hasta aquí llega nuestra transmisión. Para las personas que nos ven a la distancia, el Señor les bendiga y vamos a continuar.